probablemente todos vieron, yo mandé un video de anuncio y muchos me han dicho, ¿pero qué vamos a estudiar? Tengo una curiosidad, tengo que saber qué vamos a estudiar. Bueno, vamos a estudiar el libro de Gálatas. Entonces, en sus Biblias, abren a Gálatas, por favor, esta mañana. Esta mañana vamos a tener una introducción a Gálatas, un poco de la historia de estas iglesias, del autor, y vamos a empezar en capítulo 1 y vamos a llegar más o menos a la mitad de capítulo 1 esta mañana. Entonces, Gálatas nos quiere mostrar, número 1, que el evangelio es regalo de Dios. Nosotros no lo podemos tomarlo, torcerlo, usarlo para nuestros propósitos. Es gratis. No lo podemos merecerlo de ninguna forma. Gálatas también que nos quiere mostrar que nosotros tenemos libertad en Cristo. Si somos hijos de Dios, nosotros tenemos libertad. Eso es diferente que libertinaje, pero y vamos a cobrar eso y Gálatas nos quiere mostrar que nosotros tenemos libertad en Cristo. ¿Quién es el autor de Gálatas? Si tienen sus Biblias ahí, fácil. Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, originalmente él se llamaba Saulo. Él era líder, uno de los líderes de los fariseos. Los fariseos eran este grupo religioso y siempre ellos, más religiosos que cualquier otro, seguían la ley y como si no fuera tanto, añadieron leyes encima de la ley de Dios y seguían todo. Pablo estudiaba bajo Gamaliel, que era un profesor y fariseo famoso. Lo vemos una vez mencionado en las Escrituras. Él habló con los otros líderes de los fariseos sobre Jesús. Entonces sabemos que él estudió y hasta los escritores históricos que no escribieron la Biblia, seculares, reconocen que Gamaliel era alguien reconocido. Él era famoso, él era uno de los top en el grupo de los fariseos. Entonces, el sumo sacerdote y los ancianos dieron permiso a Pablo que él pudiera perseguir a los nuevos creyentes. En ese tiempo se llamaba el camino, porque dijeron que Jesús es el único camino a Dios. Y los religiosos pensaron que estos eran una secta que habían salido del judaísmo y dijeron, estos están enseñando cosas que no deben enseñar, que no son, que Jesús era el Mesías y que él resucitó de los muertos y no, esto tiene que acabar. Está destruyendo nuestra religión y muchos más y más cada día se van añadiendo a esta religión, a esta secta. Entonces ellos dieron permiso a Pablo que él los perseguía, los metiera en cárcel, los mataba, y él salió con un denuedo y una pasión tras este permiso, y él quería acabar con esta secta, porque ellos pensaron que esto era una religión falsa. Entonces, él mató a más de uno, metió a muchos en cárcel, y en camino a Damasco para hacer lo mismo, le apareció Jesús mismo. Y había luz y voz de trueno, y él cae al suelo, y este voz del cielo le habla y le dice, estás haciendo mal, no debes hacerlo, estás yendo en un camino que no es. Y él dice, pero ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús, y tú estás persiguiendo a mí y a mis seguidores, y ya, se acabó. Le dice el voz que él tiene que entrar a Damasco, como él iba a hacer, y esperar ahí hasta que apareciera alguien que le diera instrucciones, una nueva misión. Y él espera ahí, sin comer, sin tomar nada, 3 días, ciego. No pudo ver nada
Y él queda ahí esperando hasta que un hombre de Dios, Ananías, llega, le da la vista milagrosamente por el poder de Jesús y le da una misión. Y él dice, mire, tú ya eres testigo de Jesús. Tú ya debes seguir este camino que has estado persiguiendo. Y Pablo parece que él es o todo o nada, porque ya con esta nueva misión, él va a todo, 100%. Se mete completamente siguiendo a Jesús, como él estaba completamente convencido de ser fariseo y seguir la ley y ser el mejor que él pudiera en esa religión. Ya como seguidor de Jesús, también hace lo mismo. Va a todo. Él se bautiza ahí mismo y después sale a seguir la misión que Dios le ha dado. En Gálatas nosotros tenemos un poco de información de dónde fue después de eso. Otra cosa que debemos saber es dónde estaban las iglesias de Galacia. Porque en esta carta dice a las iglesias, más de uno. Muchas veces una de estas cartas a la iglesia en tal ciudad, pero dice las iglesias en Galacia. Entonces, bueno, ¿dónde está Galacia? Era una región en un parte que se llama Asia Menor. ¿Quién sabe cuál país es Asia Menor hoy? Turquía, sí. Entonces, esa península de Turquía, Galacia era un parte. Ojalá la semana entrante tendré una mapa ahí para ustedes. Probablemente va a tener las ciudades ahí en inglés, porque no pude encontrar uno en español que mostraba lo que queríamos saber. Pero sí encontré una mapa y muestra dónde está Galacia y una de las otras provincias al lado que también son importantes y las ciudades que vamos a hablar. Pero una región en Asia Menor se llamaba Galacia y las ciudades que estaban ahí famosos más grandes son Iconio, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia. Muchas personas viviendo en estas ciudades y en las regiones alrededor eran esclavos. Eso en ese tiempo era un negocio enorme. Y hasta si uno tenía deudas que no podría pagar, uno podría llegar a decir, bueno, entonces yo voy a ser esclavo durante este tiempo para pagar mi deuda. Así no me meten en cárcel o algo así. Entonces, esto era común en ese tiempo, pero especialmente en esas regiones de Galacia y del alrededor, habían muchos esclavos. Y eso va a jugar un parte en este libro de Gálatas. Entonces, hay que tener eso en mente también. Hechos capítulo 13 y 14 hablan de estas iglesias. No tenemos tiempo de leerlo todo, son 2 capítulos y hasta la primera sección de capítulo 13 no habla de las iglesias en Galacia, pero los que están entrando, si no pueden encontrar silla a la mesa, entonces toman una silla y se pueden sentar y acercar como pueden. La semana entrante tendré aún más sillas, te lo prometo. En Hechos 13, Pablo, Bernabé y Marcos salen en su viaje misionera. Salen de Antioquía y Dios dice, aparte, Pablo, que ya se llamaba Pablo, no Saulo, y Bernabé, y mándalos. Y la iglesia sigue lo que el Espíritu Santo les manda. Y los manda a salir. Cuando llegan a Perge de Pamfilia, Marcos los deja. Vuelve a Jerusalén. Eso va a causar unos problemas en el futuro, pero en ese momento Marcos vuelve a Jerusalén. ¿Por qué vuelve a Jerusalén? No sé, nadie sabe. No está escrito en la Biblia. Uno puede hacer 1,000,000 de diferentes excusas o razones, quizás familia, quizás esto, lo otro, demasiado difícil. No sabemos. De verdad, no importa. Él los deja, vuelve a Jerusalén y Pablo y Bernabé siguen. De Perge van a Antioquía de Pisidia, que se encuentra en Galacia.
predican el evangelio a los judíos en la sinagoga. Cuando salen, los gentiles ruegan la semana entrante, por favor, venga a enseñarnos las cosas que has enseñado en la sinagoga. Por favor. Y Pablo promete, bueno, lo haremos. La semana entrante, casi toda la ciudad llega a escuchar Pablo. Es una multitud enorme. Escuchan a Pablo pero tantos llegan que los judíos se ponen celosos y empiezan a causar problemas, blasfemando y contradiciendo el mensaje de Pablo y de Bernabé. Y Pablo los regaña y dice, ya, no más. Nosotros ya hemos dejado el mensaje a ustedes. Ya, si ustedes lo quieren recibir, bien. Y si no, no. Pero ahora tenemos que hablar con los gentiles que han rogado que les enseñamos. Como dijo Jesús que lo debemos hacer. Y ahí ellos se regocijan y escuchan. Y muchos de ellos escogen aceptar el mensaje y seguir a Jesús. Entonces, empieza una iglesia ahí al tiro. Y ese mensaje se dispersa en toda aquella provincia, la Biblia dice. O sea, en toda Galacia ya el mensaje va, esparciendo. Gracias. Pero los judíos levantan persecución ahí contra Pablo y Bernabé y los expulsan de la ciudad. Entonces ellos sacan el polvo y van a la próxima ciudad. Van a Iconio. Y en Iconio ellos predican a una multitud de griegos y judíos. Y los judíos inmediatamente van en contra de Pablo, no quieren escuchar lo que él está diciendo y predicando, y hacen que los gentiles también vayan en contra de él. Y uno piensa, bueno, entonces ya, nos vamos. No, eso no fue lo que ellos hicieron ahí. Ellos quedan y siguen fielmente predicando la palabra hasta que la ciudad se divide. Mitad en contra, mitad apoyando. Y la mitad que va en contra los quiere apedrear, los quiere matar. Entonces ellos tienen que salir huyendo, porque si no, los van a matar. Entonces Pablo y Bernabé salen huyendo y salen a Listra y a Derbe, pero justo a tiempo. Ahí estaban listos y salen con sus vidas y predican, por supuesto, el evangelio ahí en Listra y Derbe. En Listra, Dios, por medio de Pablo, sana a un hombre que no podía caminar. Estaba cojo desde nacimiento, la Biblia dice. La ciudad ve lo que han hecho, los celebra y piensan que Pablo y Bernabé son dioses. Si han estudiado la mitología griega o romana, saben que muchas veces los dioses falsos de ellos venían a la tierra, parecían hombres para hacer muchas diferentes cosas, muchas veces cosas malas, porque no son dioses buenos. Y entonces ellos pensaron, la única manera que ellos pueden hacer este milagro, tener este poder, si ellos son dioses. Entonces, hacen una fiesta, están hablando en otro lenguaje que Pablo y Bernabé no entienden. Y por fin Pablo se da cuenta de lo que está pasando. Ellos piensan que nosotros somos dioses y van a hacer sacrificios a nosotros. Probablemente se dieron cuenta cuando llegan al templo de Júpiter y están a punto y están haciendo un sacrificio ahí. Y Pablo y Bernabé se vuelven locos. No, iban corriendo por todos lados. No, no hagan esto, por favor. Se rompen sus vestimentas y todo y están gritando y dicen, no. Nosotros somos hombres comunes, como ustedes. Nosotros no somos dioses, pero sí servimos el único Dios verdadero. Y ellos predican el evangelio ahí. Dicen que deben parar de adorar dioses falsos. Y ahí comienza otra iglesia.
Luego llegan judíos de Antioquía y Iconio, convencen a muchas de las personas en Listra y apedrean a Pablo. Ya lo mataron, piensan. Lo dejan por muerto ahí fuera de la ciudad. Cuando hablamos de apedrear a alguien, eran piedras así. Y lo tomaban y con el peso, y ¡pum! Con toda la gravedad y el peso, y querían romper huesos y acabar con la cabeza y sangre por todos lados. Y ellos sabían, ya, Pablo está muerto. Los creyentes salen y él, probablemente con ayuda, se para. No murió, no lo mataron, pero, lo hirieron, pero grandemente. Pero milagrosamente, Dios guarda su vida. Él aún tiene plan para Pablo. Y Pablo, con los creyentes, entra a la ciudad y después la mañana siguiente, ellos salen. Antes de salir, eligen en cada iglesia en estas ciudades, volviendo, los pastores, los que van a estar encargados de estas iglesias. Entonces, cuando van volviendo ahí, los dan ánimo, eligen pastores que van a estar encargados de estas iglesias y vuelvan a su iglesia enviadora para dar un reporte de lo que Dios ha hecho en su viaje en todas estas ciudades de Galacia. Entonces vuelven a Antioquía de Siria. Entonces vemos que Pablo y Bernabé fundaron estas iglesias en Galacia. Pablo tiene autoridad entonces por esa razón y porque él también era apóstol. Y en ese tiempo los apóstoles habían visto a Jesús, habían recibido el mensaje directamente de él. Es difícil contradecir ellos. No, es que Jesús no dijo eso. ¿Y tú estabas ahí? ¿Eres testigo? Bueno, no, yo sí. Él mismo me dijo y habló estas cosas. Bueno, Pablo también era apóstol. Vio a Jesús mismo en la carne. Jesús le habló y le enseñó estas cosas. Entonces, por eso él tiene el derecho de hablarles fuertemente en el libro de Gálatas. Y veamos que el libro de Gálatas, uno piensa, bueno, en 1 de Corintios, 2 de Corintios, él sí les da, pero en Gálatas aún más fuerte. Él sí, ¡pum! Él dice, esto tiene que acabar. ¿Pero qué estaban haciendo? Bueno, lo vamos a estudiar. Miremos al primer capítulo de Gálatas y vamos a leer los primeros 2 versículos en Gálatas 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En estos 2 versículos hay mucho que debemos estudiar y hay mucho que debemos ver. Número 1, Pablo es el autor, como ya hemos visto. Pablo escribió esta carta. Ya vemos un poco de su vida en la introducción. Sabemos por qué él tiene la autoridad de escribir esta carta a ellos y decir las cosas que él va a decir. Número 2, él es apóstol. Él ha visto a Jesús resucitado en la carne. Él tiene autoridad para enseñar y corregir. Número 3, ¿de dónde viene esta autoridad? Él dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. En esta carta de Gálatas, Pablo va a corregir muchas cosas que ellos están pensando y haciendo mal. Y unos van a decir, ¿y de dónde viene esta autoridad que Pablo tiene? ¿Por qué debo hacer caso a él? Él lo dice. Esta autoridad no viene de hombres. No es que la iglesia en Jerusalén dijo, bueno, tú tienes la... No. Dios mismo dijo, tú tienes la autoridad para hacer estas cosas, para predicar esto, para enseñar esto, para corregir esto. Probablemente habían entrado personas en estas iglesias que están mintiendo sobre Pablo. Están diciendo, no debes hacerle caso. Él no tiene autoridad. ¿Quién cree que es este Pablo?
debe seguir a nosotros, lo que nosotros estamos diciendo, enseñando. Más importante, tiene más que ver que lo que dijo Pablo. Él solo empezó a enseñarles, pero nosotros tenemos más información que Pablo tenía y debe hacernos caso. Y Pablo dice, mire, yo tengo autoridad no de hombres, pero de Dios. Número 4, que lo resucitó de los muertos, dice ahí. Inmediatamente, Pablo comienza con el Evangelio. Jesucristo muerto, pero resucitado de los muertos, el Salvador, el Mesías. Esto es importante en esta carta. Y bueno, en todas las letras que Pablo escribe. Número 5, tenemos que ver que todos los hermanos que están conmigo, Pablo no está solo. Pablo no es el único. Él dice, yo no soy el único que te está escribiendo. Yo tengo testigos. Ellos me apoyan. Ellos saben que yo tengo la razón. También en estos primeros versículos de Gálatas vemos que a las iglesias de Galacia, más de una iglesia como ya hemos visto, en nuestra introducción vimos a ese viaje misionero de Pablo, donde él comenzó estas iglesias y qué pasó cuando él los comenzó y cómo salió. Continuamos con versículos 3 a 5. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Contundente. Emocionante, excelente estos versículos. Gracia y paz es el saludo típico de Pablo. En muchas de sus cartas, él dice esto, gracia y paz. Y algo similar era típico cuando cualquier persona escribía cualquier carta en ese tiempo. Mamá, espero que te encuentres bien. Gracia y paz sea contigo. Yo he estado haciendo estas cosas, estos viajes, es casi siempre algo similar. Pablo en estas cartas sigue un método bien lógico y empieza casi siempre con gracia y paz en su saludo. Otra vez, aquí Pablo habla del Evangelio. Lo muestra bien claramente. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. Recuerda, Gálatas quiere enseñarnos que nosotros tenemos libertad en Cristo. Entonces, él aquí comienza con eso. Nosotros tenemos libertad de nuestros pecados por medio de Jesucristo, que se entregó a sí mismo. Costó mucho esta libertad. ¿Cuál era el precio? La misma vida de nuestro Salvador Jesucristo y su sangre sagrado. Eso nos da libertad. No es cualquier cosa pequeña, chico, sin importancia. Es enorme. Y se acabó las sutilezas aquí. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él empieza con toda fuerza. Te dije, él dice, no lo puedo creer. ¿Cómo así? Tan pronto han dejado el evangelio para seguir a un evangelio diferente. Y uno diría, pero lo dice que es evangelio, entonces quizás está válido este evangelio diferente. No, leemos versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite, para que no haya confusión, para que nadie pueda decir, pero de verdad, no, quedó bien claro. Sea anatema, no hay otro evangelio. Pervertir aquí significa torcer para que sea el opuesto. No es que tomaron el evangelio y se desviaron un poco. No, van en la otra dirección, completamente el opuesto. Estamos en Gálatas, para los que recién llegaron. Gálatas, estamos en versículos 7 a 9 en el momento. Hay un solo camino al cielo. Solo la gracia de Cristo, como dice en versículo 6. Pablo dice, si alguien, incluyendo a él, un mensajero del cielo, si a un ángel llega, dice, yo soy ángel, empieza a hacer milagros aquí y allá, muestra que él es algo espectacular y dice, sabes, tengo un mensaje de Dios. La Biblia equivocó. Necesitan más que simplemente la gracia y fe en Jesucristo para llegar al cielo. También tienen que cumplir. Ya, yo los voy a pelear, no me importa. Yo voy a subir. ¡Pum! No, en esta iglesia no se puede predicar otro evangelio. No hay otro evangelio que es válido. Solo en Cristo Jesús podemos llegar al cielo. Solo podemos tener fe en Él para tener perdón de pecados y la vida eterna. Pero ellos se han desviado y están creyendo este evangelio pervertido, tergiversado, que va en la opuesta dirección. Él dice que cualquiera que predica este otro evangelio sea anatema. Yo no recuerdo la última vez que usé esa palabra, ni en inglés ni en español. ¿Qué significa anatema? ¿Alguien sabe? Maldito. Uf. Oh, Pablo, fuerte. Hermano, hay que... No. Esto es fuerte. Esto es algo en serio. Con esto no se juega. Si ellos creen en otro evangelio, entonces ya están en camino hacia el infierno. Y si lo enseñan a otros, entonces están arrastrando a otros al infierno con ellos. Sí, esto es en serio. Entonces, Pablo tiene razón de hablarles fuertes y decir, no hagan esto. No dejan que ellos hagan esto. Esto es la diferencia entre la vida y muerte, pero no simplemente la vida y muerte aquí en la tierra, la vida y la muerte eterna. Con esto no se juega. Pero vemos aquí que hay personas que están entrando en la iglesia y están enseñando este evangelio, por falta de otra palabra, y están perturbando y pervirtiendo el evangelio. Pero aún no sabemos cómo. Solo sabemos que no están predicando lo que deben. Veamos unas características de estos que están causando problemas en esta iglesia. Miremos a Gálatas 4, 17 y 18. Entonces, unos capítulos más en Gálatas 4 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Egocéntricos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Estos querían apartar a estas iglesias de las otras, de los apóstoles y de la buena doctrina. Miremos a Gálatas 5, versículos 7 y 8. Dice, vosotros
corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Las iglesias en Galacia iban bien antes de que llegaran estos que estorbaban y persuaden de lo que no deben obedecer la verdad. Entonces sabemos un poco sobre estos que han entrado desde afuera. Volvemos a Gálatas 1. Leemos versículo 10. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Los que estaban estorbando a las iglesias en Galacia estaban hablando mal de Pablo. Estaban hablando mentiras. Parece que estaban diciendo que él simplemente quería buscar la aprobación de los hombres. No, es que este Pablo solo quiere que lo aplaudan y eso, por eso predica estas cosas. Él dice que solo necesitas Cristo y la gracia, porque quiere que sea un poco más fácil para ustedes. Él piensa que si él predica que tienen que seguir la ley, no lo van a seguir. Van a decir, eso es demasiado difícil, no lo queremos hacer. Entonces, como él tiene ese miedo, él decidió predicar, solo necesitan a Cristo, no más. Les voy a hacer fácil, para que sigan a él y a mí. Pablo aquí dice, eso no es el caso. Si yo quería la aprobación de hombres, lo haría de diferente manera. Él tenía aprobación de hombres. Todos los religiosos judíos, líderes, le dieron aprobación. Reconocieron que él era mejor de los mejores de ellos. Y él dice, yo era fariseo de fariseos. Si él quería aprobación de hombres, no haría esto. Leemos Hechos 15. Mantengan el dedo ahí en Gálatas porque vamos a volver. Pero es tiempo de entender el tipo de evangelio que estaban predicando estos problemáticos. Hechos 15. Hechos 15, versículos 1 y 2 y versículos 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15, 1 y 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardan la ley de Moisés. Esto es el evangelio tergiversado que están predicando a las iglesias en Gálatas. Sí es bueno que creen en Cristo, pero también, además, encima de eso, hay que circuncidarse y seguir la ley. Si no lo hacen, van a caer. No llegan al cielo. Hay que seguir el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no, eso no es. Volvemos a Gálatas. Pablo se defiende de estas acusaciones mientras defiende también el evangelio en los versículos que siguen. ¿Sabes? Vamos a ver estos versículos la semana entrante. Entonces, antes de terminar, la pregunta que Pablo hace a los lectores en su carta es buena pregunta para nosotros también. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es buena pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres?
Muchas veces tenemos personas en nuestras vidas y estamos buscando el favor de ellos más que el favor de Dios. ¿Tienes alguien así en tu vida? Abuelos, padres, familiares, pastores, esposo, esposa, tus hijos, nietos. Si me visto así o hablo esto, ¿qué van a pensar de mí? No sé. Quizás no debo decir, la Biblia dice esto, porque ellos no me van a querer, no van a venir y visitarme, no van a... Quizás lo debo dejar. Piénsalo, considéralo. Debemos asegurarnos que estamos buscando el favor de Dios más que el favor de los hombres. Tenemos un poco de tiempo para unas preguntas sobre lo que hemos estudiado esta mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí sobre la primera parte de Gálatas o la introducción de Gálatas que hemos estudiado hoy? ¿Alguien, alguna pregunta que quieren hacer? Bueno, si les llega una pregunta, pueden venir y hablarme después. Muchos de ustedes, si no todos, tienen mi número en WhatsApp. Pueden mandarme una pregunta. Olivia también ha estudiado Gálatas, entonces las mujeres si quieren hacer pregunta a ella, no te dije que iba a hacer esto, pero ella lo ha estudiado mucho, entonces también pueden preguntar a ella y ver, y estamos aquí para ayudarles en esto. Les tengo tarea. Voy a entregar estos papeles para que lo rellenan esta semana y lo traigan la semana entrante. Ahora, no los van a entregar a mí. Yo no les voy a dar un número. Uy, este sí sacó 7, este 6.5, este 3. No, no, porque ahí van a decir, ¿qué sacaste? Wow, yo soy mejor que usted. No, de eso no se trata. Si ustedes lo quieren hacer, bueno. Si no lo quieren hacer, bueno. Lo que ustedes quieren hacer y el esfuerzo que ponen en esto es lo que van a sacar. Pero te digo, si estudian esto y lo aplican a sus vidas, te puede cambiar todo. Todo. Y no digo esto y no, me estás vendiendo la pomada. No, de verdad. Si aplicas esto a tu vida, te puede cambiar la vida. Es enorme. Entonces voy a... Sí, por favor. Voy a pedir que algunos me ayudan. No, uno por persona. Tengo 40. Entonces... Oye. Bueno, entonces a los niños más chicos, quizás no. Tendré más la semana entrante para los que no pueden tener uno hoy y quieren más. A ver, hermano Cristian, ¿me puedes ayudar también? Gracias. Sí. Yo no lo voy a revisar personalmente. Yo no voy a revisarlos, pero si lo traen, sí lo vamos a hablar. Mucho de esto, ¿se acabó? Bueno, Cristian tiene algunos que también los están, entonces. Sí, nosotros vamos a hablar sobre muchas de estas preguntas la semana entrante. Como verán, estas preguntas tienen que ver un poco de lo que ya hemos estudiado, pero más sobre lo que vamos a estudiar la semana entrante. Entonces, ojalá lo estudian, lo rellenan y lo aplican a sus vidas.